Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos temas de medios de comunicación y su impacto en la sociedad. Háganos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter @código_d y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. La publicidad está en todas partes. Está en las bardas, en los espectaculares, en la radio, en la televisión, cuando accedemos a las páginas de internet. Sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos recibiendo información y publicidad. ¿Qué tanto impacta esta publicidad en la forma, en los hábitos e incluso en la manera de ver la vida? El día de hoy dedicamos este programa a la publicidad y los medios electrónicos. Y para ello nos acompañan la doctora Florence Toussaint de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También con nosotros está el ingeniero Carlos Gudiño. Él es tesorero de la Asociación Nacional de Publicidad y también director general de Gursa Publicidad. También con nosotros la maestra Javiera Cavada. Ella es coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor AC. Y para entrar en contexto del tema de publicidad y medios electrónicos, por favor, quédese con nosotros para ver esta nota. En contexto. El siglo XX fue conocido como el siglo de la industrialización, durante el cual se dio la consolidación del capitalismo y, por lo tanto, se dio un aumento en el consumo. En el círculo de producción, distribución y venta, la publicidad adquirió mayor importancia, especialmente con el crecimiento de los medios de comunicación, cuyo modelo es, en el caso de los medios privados, la venta de espacios de comercialización. Mientras que en 1973 se da a conocer la Carta Europea de Protección a los Consumidores, en México fue promulgada la Ley Federal de Protección al Consumidor en 1992, la cual, además de garantizar los derechos, establece normas oficiales sobre las especificaciones que deben reunir los productos, procesos y servicios en el momento que puedan representar un riesgo para la salud o integridad de las personas, además de tomar en cuenta el control sanitario. La ley sanciona situaciones que atenten contra la libertad de escoger libremente los productos, como la publicidad engañosa o métodos comerciales coercitivos. La mayor presencia de la publicidad se encuentra en la televisión, sin menoscabar la que tiene en el radio, los impresos y la presencia en espacios públicos, conformando una parte importante de la información que la ciudadanía recibe diariamente, promoviendo estilos de vida y modas. Sus contenidos tienen un impacto social que sobrepasa a la venta de productos y servicios. El estar presente en la publicidad, en especial de radio y televisión, parece fundamental para muchas empresas. Y ahí, Florence, me gustaría si nos compartes por qué es esa importancia de estar en la publicidad, sobre todo en la radio y la televisión. Bueno, la publicidad nació prácticamente con los medios masivos. Ya desde la prensa había publicidad, había anuncios de distintas cosas, básicamente cosas farmacéuticas y textiles, pero siempre hubo publicidad en los medios de comunicación. Ahora, con el desarrollo de estos, la publicidad se vuelve como uno de los pilares centrales de estas industrias y evidentemente entre más publicidad tengan, pues más ganancia van a tener. Pero la publicidad también fue evolucionando y entonces se separó en un momento dado de las propias empresas de medios y se convirtió en una industria que es
poderosísima y que tiene unas ganancias elevadísimas. Entonces, esto hace que la publicidad ya también influya o tenga la posibilidad de influir en los contenidos. Y luego, además de esto, se agrega, ya más adelante, no sé, hacia los años 80 del siglo XX, se agrega la publicidad política, de donde estas empresas, las compañías de radio, de televisión, los periódicos y ahora también los espectaculares, como decía la cápsula, porque hoy tenemos ya publicidad prácticamente en todos lados, ¿no? Ya para no ver publicidad tiene uno que entrar a su casa y cerrar la puerta y no prender los medios, porque en todos lados hay publicidad. Entonces, la publicidad política también constituye una fuente de ingresos para los medios muy importante y que ha venido creciendo. Diríamos que entonces la publicidad se convirtió por sí misma en una industria y que además impacta fuertemente en la sociedad, por lo que comentas. Y ahora, debido a eso, quizás sea por la que existe diversa regulación. Está la Ley Federal de Radio y Televisión, que regula el tema de publicidad, está el reglamento a esta ley, está la Ley General de Salud y el reglamento que rige en materia de publicidad. Ustedes, Carlos, como anunciantes, como publicistas, ¿tienen códigos de ética, algo en adición a estas leyes? Sí, claro. Desde luego que existe un código de ética en el sentido de que la publicidad debe ser informativa, muy precisa de lo que estás ofreciéndole al consumidor, y que definitivamente se creó una industria porque al crecimiento de la población tenías que llegar a mayor número de personas por diferentes medios, de ahí el espectacular, que te sirve para mencionar alguna marca, algún beneficio de algún producto. Los medios electrónicos pues son los que más han tenido su proliferación en virtud de que ya casi en cualquier hogar ves un aparato televisivo o una radio o internet inclusive. Sí hay una regulación como nosotros como asociación en el sentido de no crear una publicidad engañosa y sobre todo ser muy directos y muy precisos a quién va dirigida la publicidad. Y eso, Javier, ustedes que ven temas del consumidor y defienden, digamos, las causas del consumidor, ¿tanto el marco jurídico, legal, reglamentario, junto con los códigos de ética, son suficientes para proteger de esa relación de desigualdad que tiene el ciudadano de a pie con las empresas que se anuncian? Pues mira, algo que precisamente ha revolucionado la publicidad ha sido pues, la publicidad dirigida a los niños. Ese es un tema que ha sido muy fuerte, porque precisamente las empresas pues tienen sus códigos de ética y todo esto, pero lo que se ha observado es que desafortunadamente gran número de empresas, principalmente las grandes transnacionales que venden y que bueno están presentes en todo el mundo, no respetan esos códigos de ética y sí hay una falta grave de engaño al consumidor. Y esto es principalmente en los productos de alimentación, en los productos de consumo, de uso cotidiano. Y bueno, ahorita digamos que lo fuerte es que a partir de la década de los 80s aproximadamente, la publicidad en específico de alimentos y bebidas se empezó a dirigir así en concreto a los niños para incrementar las ventas. Entonces ahí es donde dices, bueno, ese tipo de publicidad ya no es tan loable o tan acertada, porque pues es una población vulnerable en donde la Organización Mundial de la Salud lo establece perfectamente que los niños no deben de ser punto en donde se le dirija la publicidad, porque pues ellos no pueden distinguir entre la fantasía y la realidad. Entonces lo que te anuncian, lo que le anuncian a un niño, inmediatamente sí va a tener un impacto en sus hábitos, y esto lo estamos viendo ahorita en donde, bueno, estamos sumergidos en una epidemia de sobrepeso y obesidad, y la publicidad dirigida a los niños ha tenido una directa asociación en esta epidemia que estamos viendo. Digamos que finalmente son consumidores y son consumidores más susceptibles a cualquier cosa que se les diga a los niños. Que eso no quiere decir que el resto de la población no requiera de medidas de protección. Y eso me lleva a otro punto. Florence, tú has hecho investigación sobre industrias culturales, no nada más en radio y televisión, sino en otras plataformas. Y hubo un caso, que no sé si lo conocen, de Tequila Corralejo, que puso un post donde decía, Diccionario Español Mujer.
El tequila me sienta fatal. Igual, si me invitas una más, me puedes hacer lo que quieras. Hubo protestas y entonces Tequila Corralejo quitó el post. Esto me lleva a preguntar, Florence, no nada más los niños, pero ¿qué hay de esos estereotipos a la mujer? Bueno, evidentemente que las mujeres son tratadas, se ha dicho mucho, como objetos sexuales, como una atracción para la venta de un producto. Pero esto se ha generalizado, es decir, ya no son solo las mujeres, ahora también son los niños, porque además si algo despierta la atracción y la ternura es un niño. Entonces, si un niño te está pidiendo algo, pues es como que los papás mismos se convencen de que el producto es bueno porque lo está anunciando un niño. Y tenemos un ejemplo muy reciente de publicidad política que me parece muy tramposo respecto a la reforma energética. Son niños los que están apareciendo ahí. Y a mí me parece que además de este manejo de la imagen y que llega directamente a las emociones, también hay una cuestión de si esos niños están trabajando. Eso está prohibido en la Constitución mexicana y en las leyes. Los niños menores de 12 años no pueden trabajar. ¿Y esos niños qué están haciendo? Trabajando. Los niños que salen en las telenovelas, los niños que salen en los anuncios, están trabajando. Entonces, creo que el problema es que no hay una regulación que tome en cuenta todas las leyes y que no se puede regular un pedacito y dejar de lado el otro. Es decir, no se puede decir en la televisión, por ejemplo, no debe haber anuncios que denigren a las mujeres. Y sí que denigren a los indígenas y a los negros y a los invidentes, ¿no? Entonces, no se debe de discriminar a nadie por motivo de raza, de género, sí, pero hacerlo globalmente, porque si no, entonces estamos parcializando el problema. Y creo que ahí falta muchísimo trabajo de los legisladores. Ahora, ojalá, cuando se van a hacer las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, que se vea eso, porque además hay otro problema más, que es la publicidad encubierta. Es decir, te ponen un frasco de alguna bebida con la marca y aparentemente no se está anunciando. Sí se está anunciando. O se pone en el fondo un panel en donde hay una marca de alguna cosa. Bueno, hay un anuncio. Y bueno, ya hasta en la ropa. Te venden la ropa con el anuncio y tú vas por la calle anunciándote, anunciando el producto. Es decir, no hay como límites a este desarrollo. ¿Y por qué se dio así? Bueno, se dio así porque cada vez más los medios fueron obteniendo más ganancias y quieren obtener más todavía. Entonces, claro, se van agotando ciertos, Carlos lo sabrá muy bien, ciertos nichos se van agotando y entonces hay que explotar otros. Cuando se agotó el nicho de las mujeres, bueno, ahora hay que tomar a los niños y luego será los animales y luego será, ¿no? Y hasta dónde vamos a llegar, no lo sé, si no hay una regulación integral que diga, bueno, los medios pueden hacer esto y esto no lo pueden hacer, independientemente que sea publicidad, que sea programa o que sea publicidad política, propaganda. Hay cosas que se pueden y otras que no se pueden definitivamente. Y aunado a eso que comenta la doctora, de los tipos de población también va a depender del tipo de producto. Porque, por ejemplo, si tú tienes los productos para bajar peso, los yogurts o productos que se anuncian como muy saludables, si ustedes se fijan va a ir muy dirigido a las mujeres. Y un ejemplo clarísimo es el ejemplo de Activia, en donde en ni uno solo de sus comerciales, de toda la publicidad, observas una cara masculina, sino es todo mujeres, todo entre mujeres, charlas entre mujeres. Muchas veces ni siquiera se dice el nombre del producto,
sino simplemente está en la parte trasera, como comentaba hace rato, y están hablando de una situación común que se presenta entre mujeres. Entonces eso conecta a esta emotividad de lo que las mujeres hacemos, inclusive hasta niñas, pero es muy claro cómo esta publicidad va dirigida así en específico al sector femenino, y vemos el impacto en la adquisición de compra, en donde tú vas al supermercado y bueno, a mí me ha tocado ver cómo carga uno así con sus, hasta el 12 pack, ¿no? de los yogurts, y rara vez tú observas un hombre adquiriendo ese tipo de productos o diciéndole el hombre a la mujer, ay no, mi amor, mira, mejor compra el Activia. O sea, entonces ahí es donde te das cuenta que la publicidad efectivamente sí tiene un impacto fuertísimo, y pues todo va a depender, y bueno, Carlos lo sabrá más a profundidad, del tipo de producto que te quieran vender. La influencia, sí, Carlos. Perdón. Finalmente es un hecho que la publicidad se crea y se diseña para un público objetivo, para un target muy específico. En el caso específico que tú decías, me voy a remontar un poquito al tema anterior de los niños. Sí hay una regulación en el sentido que no puedes anunciar directamente una golosina o un producto que sea muy satisfactorio en cuanto a su adquisición para un niño. Ya hay una regulación, de hecho si lo ven en la televisión ya poco se anuncian los productos para niño que no tengan la regulación del contenido que esto tiene y que pudiera afectar pues el sobrepeso o a lo mejor en la dentadura o en los hábitos de los niños. Pero definitivamente la publicidad se crea para determinado público. Tienes toda la razón. Considero, no es que yo haya hecho la campaña, pero estoy casi seguro, el creativo nos lo podrá decir más adelante, que efectivamente Activia, en este caso, pues se creó para ello, ¿no? Para decirle a la mujer que es uno de los productos que pudiera tener como objetivo que se consuma en las mañanas, en el desayuno, para conservar una mejor silueta, una mejor figura. Y sí, es un hecho que va dirigido a la mujer, y yo eso pues no lo veo negativo, ¿no? También hay publicidad dirigida al hombre, o sea, imagínate una fragancia de mujer dirigida a los hombres, pues, o viceversa. Entonces eso sí tiene que existir. Creo que no pecamos en ningún concepto en el dirigirle al público específico lo que le quieres mencionar de la bondad o del beneficio de un producto, solo respetando eso, ¿no? La ética, efectivamente, como dice la doctora, que no haya discriminación de ningún tipo, pero el que determinado producto no vaya dirigido al público en general, pues no quiere decir que haya discriminación, simplemente se creó el producto para un público específico, sea hombre, mujer, adolescente, niño, adulto mayor inclusive, ¿no? Porque pues de eso estamos llenos en todos nuestros consumos diarios, y pues sería muy engorroso que pudiera haber todo el producto para todo el público, todo mencionado al mismo tiempo. Considero que causaría confusión, ¿no? Claro. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esta interesante mesa de análisis sobre publicidad y medios electrónicos. Regresamos a Código Democracia en un momento más. Y les recordamos que esperamos sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Regresamos. Regresamos a Código Democracia para tratar el tema de publicidad y medios electrónicos. Háganos llegar sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invitamos a escuchar este sondeo de opinión con el auditorio. ¿Qué opinamos? ¿Ha comprado productos que ve anunciados en los infomerciales de la televisión? Pues alguna vez compré algo, pero muy poco. Sí he comprado. No, la verdad no. ¿Sabe cuáles son sus derechos como consumidor? Sé que tiene que decir en el comercial lo que contiene el producto y así, y muchas veces no lo dice, pero sé que tiene que decir eso. Pues sí los conozco. Sí, me parece que el principal derecho es el estar informado ante este tipo de productos que aparecen en la televisión. ¿Cree que se destina demasiado tiempo a la publicidad en las televisoras privadas? Y eso se dedican.
a dar a puro comercial. Demasiado excesivo. Ya han abusado mucho de ese tiempo. Alguien debía de poner un freno. Los medios de comunicación y la publicidad tienen una gran influencia. Aquí yo tengo una pregunta, Carlos, para ti como publicista y de los anunciantes. Vimos los anuncios en México y generalmente ponen personas de tez blanca, altos, esbeltos, con determinadas características que no tienes más que voltear a ver cómo somos la mayoría y darte cuenta que la población en México es mestiza y no refleja a las personas, o sea, no refleja la mayoría de la población. ¿Por qué se hace esto? O sea, y les pongo este ejemplo. Unos amigos alemanes llegaron y me dijeron, oye, estos anuncios es como si estuviéramos en Alemania. ¿Por qué se hace esto? Mira, en general, el cliente que quiere anunciar tal o cual producto y que requiere de una imagen específica para hacer llegar la información de su producto, de su servicio, es quien selecciona por medio de un book el tipo de persona que quiere para anunciar el producto. En realidad no depende de nosotros como anunciantes el poner un rubio o un mestizo o un moreno o un trigueño, sino lo escoge directamente el cliente. ¿Por qué la tendencia? Supongo que porque se genera el estatus de que se pretende tener una imagen bonita, una imagen agradable a la vista del público consumidor, como primera entrada para fijar la atención en lo que van a anunciar. Entonces, más bien sería como la forma de llamar la atención para que en ese momento puedas empezar a generarle el mensaje con el producto que vas a anunciar, el servicio o lo que pretendes decir. Yo también estaría de acuerdo en que pudiéramos manejar un poco más nuestras raíces dentro de esas imágenes, pero a lo mejor no es muy común encontrar este tipo de género dedicado a este trabajo, porque es un trabajo de ser modelo para publicidad, sea empresa o sea de televisión, ¿no? Supongo que se presta mucho a eso. Quizá debían trabajar los creativos en convencer a cierto anunciante del tipo de persona que pudiera representar el producto que quieren anunciar. Pero en realidad eso no depende de nosotros. Depende del cliente. Depende del cliente y de la agencia que genera esto. ¿Tú que has investigado esto? ¿Es un tema de la cultura mexicana? No, es un tema de la industria. Es decir, ¿qué es lo que se anuncia más? Bueno, lo que más que se anuncian son automóviles, son, me parece que productos alimenticios y que van dirigidos, que están procesados estos productos y que van dirigidos a un sector que tiene poder de compra. Porque la publicidad busca, creo, dos cosas. Por un lado, que la gente compre, ¿no? Pero va dirigida a un sector que tiene esa capacidad de compra. Y también hay otra publicidad que es masiva, que va dirigida a todo mundo para que compren en grandes volúmenes, ¿no? Que son, por ejemplo, los jabones para lavar la ropa, para el aseo de la casa, etc. Bueno, todo mundo usa eso, entonces eso va a nivel masivo. Y ahí sí vas a ver de repente algunos modelos que no son el clásico rubio de ojo claro, etcétera. Sin embargo, la publicidad, el problema es que está creando precisamente una cultura, porque esto que decía Carlos, bueno, el anunciante quiere que salga bonito, bueno, es que eso bonito ha sido creado, no es per se. O sea, una mujer indígena de Oaxaca puede ser bellísima, pero depende quién juzgue la belleza de esa mujer. Y si la juzgan las transnacionales, que son de origen casi todas, ¿no?, estadounidenses, pues va a decir que no. Es decir, el modelo es el modelo occidental, blanco, lo que se dice en Estados Unidos el WASP, ¿no? El blanco es el que tiene ciertos rasgos europeos, aunque sea americano, y que además tiene una, como dices tú, una figura alta y delgada que no es de la mayoría de la población, ni mexicana ni latinoamericana. Pero también eso es una especie de colonización, creo yo, tanto de los que piden el anuncio como de quienes lo hacen y lo proponen. ¿Por qué? Bueno, porque en otros países de América Latina tú vas a ver gente
diferente, no vas a ver esos rubios. Hay que ver la publicidad, por ejemplo, en Argentina, o hay que ver la publicidad en Brasil. Son los mulatos, las mulatas las que están ahí, porque esa es la mayoría de la población. Entonces, es una cuestión también de opción y de decidir qué es lo que se puede hacer. Yo creo que en la publicidad hay una beta creativa enorme que está totalmente desperdiciada. ¿Por qué? Porque está dirigida por un interés específico que es el de producir ganancias. Producir ganancias para el publicista al vender esa publicidad, ganancias para la empresa que se anuncia, porque la empresa que se anuncia usa la publicidad porque efectivamente funciona. ¿Y qué es lo que necesita esa empresa? Que el producto que fabrica se distribuya y se consuma lo más rápidamente posible para volver a hacer más y volverlo a distribuir y que se vuelva a consumir. Y entonces se va creando lo que se llama la acumulación de capital. Entonces, si no hay publicidad, esta acumulación es más lenta y entonces la ganancia disminuye, la tasa de ganancia. Eso es lo que busca la publicidad desde la perspectiva, digamos, general, global y económica. Y ahí en cuanto a publicidad, lo que el marco jurídico nos señala es que la publicidad deberá de ser veraz, exacta y estar exenta de aquello que induzca a confusión, error por ser parcial, abusiva o engañosa. Me gustaría tomar este tema contigo, Javiera, porque ustedes en el Poder del Consumidor recientemente hicieron una denuncia en contra de Coca-Cola. ¿Nos puedes comentar al respecto? Que se trata precisamente del tema de publicidad. Sí, pues precisamente es el denunciar estas prácticas engañosas en donde pues se utilizan diferentes estrategias que la población no alcanza a percibir. Entonces, en este caso de la campaña de las 149 calorías, que fue, de hecho, en el Reino Unido también se sancionó esta campaña porque induce a creer que con que vayas a caminar con tu perro ya vas a quemar esas 149 calorías. Pero luego la botella que muestran es una botella y te lo especifican en letras chiquitititas de 355 mililitros, lo equivalente a una lata. Sin embargo, en México consumimos la de principal consumo es de 600 mililitros. Entonces, hace parecer que la botella es de 600 mililitros y obviamente las calorías no es en lo más mínimo las mismas, sino es casi lo doble. Y aparte las actividades, dice, caminar a tu perro más bailar con tus amigos más, entonces no es que nada más sea caminar con tu perro, sino son todas esas actividades. Entonces, claro que quienes estamos de este lado pues no logramos detectar ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo fuerte, el engaño al consumidor. Por ejemplo, ahorita hay una campaña muy fuerte de Sidral Mundet. En México todos tenemos pues la cultura de que la manzana, pues cuando te duele el estómago, tomas jugo de manzana. Entonces, Sidral Mundet, pues aprovechándose de esto, que es de la misma empresa Coca-Cola, te dice pasteurizada con jugo de manzana. Nosotros hicimos el análisis y contiene 12 cucharadas de azúcar, no tiene ningún contenido nutricio que pudieras decir, requiere la pasteurización porque es nutritivo. No es nutritivo en absoluto porque en la lista de ingredientes dice claramente que es jugo de concentrado de fruta, que es diferente al jugo natural. Entonces, toda la publicidad va dirigida a que es jugo natural, tiene la manzana y honestamente yo sí creía que la Sidral sí tenía manzana, ¿no? Entonces, cuando quieres algo que no sea tan dañino, pues optas por la Sidral. Y resulta que realmente es un refresco como el resto y en la misma, así en letras chiquititas dice refresco sabor manzana. Entonces, y aparte el jugo de concentrado, que es las guías dietéticas estadounidenses lo clasifican como otro tipo de azúcar, porque ya se le quitó todos los componentes nutrimentales, en donde ya no tiene fibra, ya no tiene vitaminas, ya no tiene minerales, ya es la pura azúcar. Entonces realmente te están vendiendo agua carbonatada con azúcar y un toque de sabor manzana, que ya en los ingredientes dice 1%.
que es equivalente a 6 mililitros por el más común. Entonces, ese es el tipo de prácticas que dices, eso no se vale porque aparte es muy aspiracional, conecta con muchos sentimientos, muestra a un papá dándole o mostrándole al niño, y luego aparte dice, el eslogan es, lo hecho bien, hace bien. Entonces, eso es en donde dices, bueno, ese tipo de cosas, y ahí es donde ya no entra este código de ética del que hablaba Carlos, en donde, pues sí, la industria tiene que tener un código de ética, pero no lo respetan. Y ahí, si me permites, ¿cuál sería la visión de ustedes como publicistas de este tema tan concreto? Digo, de este o cualquiera similar a esto. Claro. Bueno, nosotros de alguna manera recibimos la publicidad que pretende colocar el anunciante. La ley es la que regula al anunciante a avisar, o a informar más bien, sería la palabra correcta, el componente de su producto, los efectos que pueden tener de beneficio o también de perjuicio, en el sentido de que si tiene un exceso de sal, si tiene un exceso de azúcar. Y esta reglamentación ya viene de unos años para acá, en que tiene que informarse nutricionalmente todos los contenidos energéticos, calóricos y demás de cada producto, sea para quien sea dirigido. Nosotros tenemos un código de ética de, obviamente, no anunciar o no pretender contribuir a anunciar algo engañoso o algo que abiertamente perjudique la salud, pero no somos, digamos que, especialistas en poder determinar, en el caso de cada producto, qué tan veraz o no puede ser su información que van a subir a un espectacular o a la misma televisión, pero hay una ley que regula esa situación, y que ahí sí pudieran utilizarla las personas que no están conformes con esto, en decir que tienen que cumplir ciertos requisitos para que pueda ser sacada al aire o subida a un espectacular o a una campaña en específico. ¿Qué sí pensarán? Existe ese permiso previo, y nosotros no subimos algo que no tenga ese permiso, que inclusive va por parte de la Secretaría de Salud en muchos casos, ¿no? Inclusive, a los publicistas precisamente pues no les corresponde regular. Inclusive existen muchos publicistas que les importa, pero que no logran detectar estos engaños, ¿no? Porque son tan sutiles, tan minuciosos. Yo realmente he tenido que utilizar lupa para poder detectar este tipo de situaciones. Entonces aquí, ¿a quién corresponde? Al Estado le corresponde regular. Ni siquiera le corresponde a la industria autorregularse, que ahorita es algo que la misma industria está promoviendo, esta cuestión de la autorregulación. Eso no funciona. Ya se ha visto en todos los países en donde se ha implementado, incluyendo nuestro país. Ahorita que mencionabas que existía una regulación, realmente es una autorregulación que propusieron las empresas, que le llamaban el Código PAVI, y ya se ha visto que no funciona, que lo que se requiere son regulaciones muy claras, contundentes, estrictas, y que sean impuestas por el Estado y no por los demás actores, porque pues la industria, pues claro que lo que va a velar va a ser por su propio interés, pues es un negocio, pues ¿cuál es el propósito del negocio? Vender, el mercado, y bueno, ok, está bien, pero ya no se vale en donde lo que tú estás vendiendo es a través de engaño, a través de manipulaciones, a través de inducción. Y sobre todo, Javiera, me llaman la atención estos ejemplos que pones, porque un ciudadano de a pie, un ciudadano promedio, no tendríamos por qué saber lo que tú ahorita nos acabas de revelar. ¿Cuál es la diferencia entre concentrado y otro? O chocolate y sabor chocolate. Y eso es precisamente donde debe de haber una acción del Estado para suplir esa deficiencia de información que los ciudadanos de a pie no tenemos por qué saberla. Los invito ahora a conocer la opinión de Federico del Valle sobre el tema de publicidad y medios electrónicos. La reforma al marco jurídico en materia de radio y televisión, que será efectuado en los próximos meses, deberá de contemplar a profundidad el tema de la publicidad. Hoy día creo que se tiene que trabajar para tratar de evitar la publicidad engañosa. Estos llamados, por ejemplo, los productos milagro. Paralelamente a lo que vaya a quedar de marco jurídico en torno a la radio y a la televisión, se tendrá que revisar, por ejemplo, la ley de salud en materia de difusión de productos que son del consumo humano, por ejemplo, y por el otro lado tendrá que revisarse la ley de protección al consumidor.
¿Por qué? Porque al final de cuentas hoy la televisión sobre todo está llena de publicidad engañosa, donde la gente cree que puede encontrar el milagro para bajar de peso, para tener un mejor físico, y realmente lo único que está provocando por un lado es posiblemente daños a la salud y por el otro lado provocarle daños a su economía. Y también la Profeco yo creo que tiene que ser adecuada a su marco jurídico para que obligue precisamente a que las agencias de publicidad, a que los anunciantes y que los medios no sean partícipes de una publicidad engañosa, porque realmente hoy día tenemos una publicidad que engaña al consumidor. Agradecemos las opiniones que hemos recibido a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Regresamos en un momento aquí a Código Democracia para continuar con el tema de publicidad y medios electrónicos. Regresamos a Código Democracia. Continúenos haciendo llegar sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión personal de la maestra Lourdes López. Ella es miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Editorial. La publicidad en los medios electrónicos es un tema especialmente sensible, puesto que tenemos que estar muy atentos a la salvaguarda de los derechos de los consumidores, que están fundamentalmente en temas relacionados con la salud y con la seguridad de los productos que se promueven. Sabemos que el modelo de los medios en México es un modelo eminentemente comercial. De hecho, así surge la radio y la televisión en México, lo que hace que la publicidad y los medios sean un binomio indisoluble, que de alguna manera pues se entiende que los medios vivan del rating, pero a veces esto es demasiado poderoso, digamos, en cuanto a la programación y a la determinación de contenidos. Es muy importante que la sociedad esté atenta a través de ciertos organismos, no solamente los institucionales, a pues que no se rebasen los tiempos estipulados por la ley para la publicidad que se puede transmitir a través de los medios. Ahora veamos algunos números sobre publicidad en medios electrónicos. Numeralia. Más de 75 millones de pesos son invertidos anualmente por las empresas para publicidad. El 58% del presupuesto de publicidad se destina a la televisión abierta. El 70% de la publicidad fue captada por Televisa. 1.6 millones de personas trabajan en la industria de la publicidad en México. La Reforma Constitucional de Telecomunicaciones de 2013 estableció expresamente la prohibición de presentar propaganda o publicidad disfrazada como información noticiosa. Y en este sentido hay un caso o varios casos concretos en los que la ciudadanía estamos viendo a un comunicador dando las noticias del día y de repente empieza en otro escenario a presentar información sobre cierta enfermedad y luego anuncia un producto. Un caso muy concreto es el de la conductora muy reconocida y prestigiada Lolita Ayala, que la gran pregunta es, ¿eso es información disfrazada de publicidad o realmente es legítimo hacerlo? Florence, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que no es legítimo porque ella es una conductora de un noticiario, está dando noticias y luego en el mismo estilo y tono empieza a dar información sobre una enfermedad o sobre un problema de salud. Y acto seguido aparece el producto que se va a vender. Entonces ahí creo que está utilizando su imagen de conductora y de informadora para vender un producto sin decirlo. Y ahí pues creo que el público está pues siendo engañado en ese sentido. Y yo quería agregar del bloque anterior que es muy cierto lo que Javiera dice. Es el Estado el que tiene que regular eso. Y entonces tiene que regularlo, pero además tiene que ver que se cumpla. Porque, ¿qué es lo que sucede?
que ya están al aire una serie de cosas y las deja pasar y no las saca, no las sanciona, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué hay de los tiempos? Es decir, ¿cómo es de los tiempos y de los lugares? Me parece totalmente atentatorio a los derechos del ciudadano el que uno se suba al Metrobús y tenga que ver anuncios, o tome el metro y tenga que ver anuncios, o que vaya por la calle porque no puede uno dejar de verlos. En la televisión por lo menos le cambia o le apaga, pero en la calle, en el metro, eso es atentatorio contra tus derechos. Y también es atentatorio que en una telenovela, ¿verdad?, de principio a fin haya anuncios, porque no solamente son los cortes, sino ya también dentro de la programación. Y la cantidad de anuncios que hay. En la radio, bueno, uno está escuchando un noticiario y corte, y corte. Y bueno, entonces, y yo creo que eso le corresponde al Estado, efectivamente, porque la autorregulación, pues como dice muy bien Javiera, eso no funciona. Pues, ellos están buscando sus intereses. Pero el problema además es que esta tendencia ya va también a los medios públicos. Entonces, en los medios públicos ya tenemos anuncios del mismo tipo y del mismo estilo que los que vemos en la televisión comercial. Entonces, tú harías énfasis en esta legislación secundaria que se emita, sí, que no nada más es el contenido mismo de la publicidad, sino los tiempos y formas. Exacto. Ahora, en ese sentido, Carlos, ¿tú cuál sería tu opinión en ese caso de la conductora Lolita Ayala, cuando anuncia productos, primero el tema de la enfermedad y luego ya entra a proponer un producto? Hablando en cuanto a tiempo y forma, que es lo que mencionaba Florence, ¿sería admisible que se pudiera presentar esa misma información pero fuera de sus noticieros, o seguiríamos en una situación donde muy probablemente sea una infracción a lo que dispone hoy día nuestra Constitución? Mira, probablemente este es un estilo que se ha creado de dar publicidad a algún producto específico para un mal específico llamado cápsula informativa. De hecho, creo que así lo maneja Lolita Ayala. Da la cápsula informativa de cierta enfermedad o de cierto malestar, y enseguida, sin que ella mencione la palabra del producto, porque no lo menciona textualmente, pasan el comercial que se generó para tal efecto. Probablemente tengan razón en que no debía ser incluido dentro de un programa donde ella es la conductora, para evitar, en cierta forma, pues la tendencia de que está hablando de un noticiero y después da la información del producto. Pero como cápsula aislada en diferentes horarios, pues yo creo que no, si es un producto que realmente sirve para lo que lo menciona, pues no estaría cometiendo ninguna infracción. Volviendo a ese tema, yo creo que lo importante es que la autoridad realmente defina qué tan válido o no es el producto que está anunciando en cuanto a las bondades que ahí se están pregonando, y ellos son los que van a sancionar si puede o no puede aparecer esa publicidad. En cuanto a ofrecerla, si es real, creo que el anunciante también tiene derecho de decirle al público lo que puede utilizar para algún mal o para un beneficio de su persona, siempre y cuando esto sea real y no sea engañoso. Pero en realidad no siento que atentes el derecho de las personas en ponerles a la vista lo que quieres anunciarle, sino sí simplemente regularlo, no abusar, efectivamente no abusar de los espacios de todo tipo, y sobre todo, y es fundamental, en nuestra asociación lo manejamos mucho en cuanto a la ética, no engañar. Que no digas algo que no sea cierto, porque ahí sí estás atentando, no tanto contra los derechos, sino contra la credibilidad de las personas, ¿no? Sí, Javiera. Para eso tenemos la Ley de Protección al Consumidor, tenemos normas oficiales de, por ejemplo, etiquetado, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Tenemos muchas herramientas que nos protegen como consumidores para este engaño. Sin embargo, como mencionaba ahorita Florence, no se le da seguimiento y no hay sanciones reales que puedan perjudicar a la industria de tal manera que diga, bueno, lo dejo de hacer, porque existen para ciertas cosas, por ejemplo los productos milagro, todo esto, sí existen sanciones, pero
pues a la industria es como quitarle un pelo, o sea, realmente ellos invierten millones, como se mencionó en la cápsula, millones para publicidad porque, bueno, va a ser la ganancia. Yo creo que aquí lo fuerte y lo preocupante es que se debe proteger a la infancia, es decir, a las poblaciones más vulnerables, y se debe proteger efectivamente al consumidor en donde no estés expuesto todo el tiempo. Ahorita tenemos una omnipresencia de publicidad y desafortunadamente es de productos de baja calidad. También desafortunadamente toda la publicidad que se dirige a los niños son los productos de peor calidad, desde cereales, yogurts, o inclusive existe mucha publicidad que se anuncia como saludable, pero realmente implica un riesgo fuertísimo para la salud. Pero ahí déjame retomar, Javiera, porque lo que hemos estado hablando es que sí hay una autorización de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, cuando se anuncia un cereal, una bebida, pero un ciudadano común y corriente no tenemos capacidad para decirlo. Entonces, aunque haya legislación, por lo que estoy aprendiendo en este análisis de ustedes, no sirve para nada. Pues sí, ¿Qué? no sé, O sea, un ciudadano promedio tiene la capacidad de distinguir. Yo no la tengo. Entonces aquí hay una deficiencia. Pero bueno, no quiero ser yo la que diga, pero ¿cuál es tu opinión? Ustedes defienden consumidores o suplen lo que nosotros no podemos hacer. Sí, y ese es precisamente lo fuerte de esto, ¿no? O sea, que esta publicidad es sumamente engañosa y es muy sutil, porque inclusive muchos trabajadores de la salud no logran detectar, o inclusive muchas autoridades, hasta que ya se les resalta tal cual todos los puntos, no se logra detectar. Por ejemplo, un ejemplo así clarísimo, Coca-Cola tiene un código de ética en donde ellos dicen no publicidad a menores de 12 años. Tú ves las campañas y muchas de ellas contienen niños, como esta última de Sidral que mencioné, o hubo una de los superhéroes en donde se ve clarísimo el niño así deteniendo el refresco. Entonces dices, bueno, ahí tú en tu propio criterio estás infringiendo tu propio criterio. Entonces eso es lo fuerte, y por eso reitero, es el Estado quien debe de regular, pero acorde a cuáles son las recomendaciones internacionales e inclusive nacionales, basadas en la ciencia, en los académicos, en la experiencia que te va diciendo, en los estudios científicos que te dicen, oye, mira, esto no. Entonces, existe, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estableció criterios muy específicos de publicidad dirigida a los niños, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública ha emitido comentarios de cuál es el criterio, las mismas universidades establecen criterios específicos. Aquí la cuestión es que no se toman en cuenta esta base científica tan fuerte que tenemos en México, porque en México tenemos académicos excelentes, de los mejores de todo el mundo, y eso es lo que se debe de implementar, que estas regulaciones estén basadas en la ciencia y no en lo que dice la industria. Y además que se cumplan. Porque, por ejemplo, si se cumplen. Infancia es desde 18 años para abajo. Y como mucha industria te dice, no, es que infancia es de 6 años o de 12 años, esa es la edad que manejan. Pero lo que los organismos internacionales dicen, no, infancia todavía siendo laxos de 16 años para abajo. Uh-huh. Luego, ¿cuál es el campo de lo que se podría denominar como publicidad hacia la infancia o los espacios de la infancia? Entonces, estamos hablando de que en todos los sectores en donde estén niños presentes. Claro. Pero como son criterios así de, no, pues muy escogidos, que a final de cuentas van a ser a favor de la misma industria y de las ganancias del mercado, pero no de la población. En perjuicio de la sociedad. Y como estamos acercándonos a la recta final, me gustaría pedirles a cada uno de nuestros invitados de hoy unas breves conclusiones. En el caso tuyo, Carlos, me gustaría que mencionaras cómo hacer para equilibrar eso, ¿no? Lo de la publicidad. Necesitas diseñar una publicidad que tenga impacto en la población, pero al mismo tiempo cumplir esto que hemos discutido, que a veces parece que en el caso concreto no es algo fácil. Mira, es muy sencillo. Debe existir el código de ética publicitario en el sentido de que la publicidad no debe ser engañosa, no debe ser tendenciosa en forma directa, debe ser total y absolutamente informativa y clara
en lo que quieres mencionarle a la gente del por qué debe de comprar tal o cual producto. Y con eso creo que se cumpliría, pero definitivamente hace falta que la autoridad encargada de regular esto, de hacer la investigación previa para determinar si tal o cual producto cumple o no con lo que se va a anunciar, ahí está la regla, yo creo que ahí está la clave. Y si cumples con ese cometido y realmente las bondades que tú menciones son comprobables, se ha probado que efectivamente sirve para tal o cual situación, pues debes de publicitarlo en una forma adecuada, dirigido específicamente a quien le va a beneficiar, y definitivamente sí tener una regulación en cuanto a la cantidad de spots publicitarios de toda índole, de tal manera que no satures, ¿no? Esa sería mi conclusión. Florence, si me haces favor, unas breves conclusiones. Sí, me parece que el Estado está en falta totalmente, porque tendría no solo que regular, sino que ver que realmente la regulación se cumpla. Y yo creo que ahí hay muchas violaciones que ni se detectan, o si se detectan se dejan pasar. Y que efectivamente yo iría además más allá del tiempo y de a quién va dirigida la publicidad. Me parece que hay productos que no deben ser anunciados. Y en muchos lugares del mundo, por ejemplo, se ha decidido que a los niños no se les puede anunciar nada. Nada. ¿Por qué? Porque los niños no tienen todavía la capacidad para discernir entre un efecto dañino, entre un peligro, entre lo que es fantasía y lo que es real. Entonces, a los niños no se les puede anunciar nada, ni se puede usar a los niños en la publicidad, ¿no? Es decir, esto debería estar completamente definido así y decir, los niños son un público vulnerable, así que no entran aquí, por un lado. Y por otro lado, hay productos que tampoco se les debiera permitirse anunciarse. Por ejemplo, bueno, ya se ha prohibido en algunos lugares también tabaco y alcohol. ¿Por qué? Porque se sabe que son dañinos. Entonces, no se pueden anunciar. En México, bueno, lo que hay es el tiempo, se hace más noche para que no estén los niños presentes. Pues mi opinión es que ni el tabaco ni el alcohol debieran ser anunciados. Y tampoco debieran ser anunciados estos productos pseudo, es decir, para la salud. ¿Por qué? Es el médico el que tiene que decir, usted tiene que tomar tal medicamento para el padecimiento que tiene. No es la televisión ni es los fabricantes de estos productos milagro, ¿no? Los otros, bueno, finalmente, como decía, hay toda una gama de productos que se pueden anunciar y que quien tiene dinero los puede comprar y quien no, o a quien no le interese no los comprará. Pues estaremos atentos a ver si la legislación secundaria responde a estos puntos que mencionamos. Javier, unas brevísimas conclusiones porque se nos acaba el tiempo. Bueno, pues que esta regulación sea basada en ciencia, que realmente se asegure de que este engaño no afecte a los consumidores, que no haya engaño en absoluto. Y bueno, sí un llamado a la Secretaría de Salud, en donde ahorita quieren regular la publicidad dirigida a los niños, y es algo muy loable, es algo excelente que se esté dando esta iniciativa. Sin embargo, sí es hacer un llamado que esta iniciativa sea basada en lo que la Organización Panamericana de la Salud establece para los niños, que es para nuestra región, y no los criterios que establece la industria. Es de suma importancia y así de extrema urgencia que protejamos a la población en general, pero en especial a la infancia, porque nuestros niños pues ahorita están en un grave riesgo de esta epidemia que estamos viviendo, sobrepeso, obesidad y diabetes. Y bueno, no solo los niños, sino también la población adulta. Entonces ahorita nuestro país se encuentra en una emergencia nacional, en donde se tienen que tomar medidas contundentes que sean adecuadas a lo que es una epidemia. Una de ellas es definitivamente la publicidad, se tiene que regular y se tiene que establecer claramente y obviamente dar seguimiento de que no debe de haber engaño en la misma. Pues muchas gracias, agradecemos a todos nuestros invitados, los invitamos a hacernos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com.
Si desea conocer más sobre este tema de publicidad y medios electrónicos, por favor consulte la bibliografía que aparece en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó